¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una presentación en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y quiero compartir con ustedes comentarios sobre un tema bastante interesante. El día de ayer, junto con algunos colegas, veníamos revisando temas vinculados a nuestra profesión y salió este punto que quiero tocar con ustedes. Las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, y los libros electrónicos. Me pareció un tema interesante, hay varias cosas que ver, sobre todo desde el punto de vista de nuestra profesión, apuntando como siempre al tema del proceso contable. En primer lugar, cuando nosotros vamos a referirnos al proceso contable, hay que tener algunas cosas en claro. La primera, que nuestra profesión tiene como objetivo brindar información de una empresa. Dentro de estos tipos de información, pues lógicamente, el proceso contable apunta, tal como nosotros lo conocemos, a lograr finalmente información financiera, que se va a materializar a través de los estados financieros. Para llegar a los estados financieros, ese proceso que implica ver la documentación, revisarla, registrarla, resumirla, sintetizarla y mostrarla de acuerdo a un criterio de elementos, todo eso no se hace así porque alguien nos los dijo o porque lo aprendimos en la universidad así de alguien, no. Tiene que cumplir un estándar, tiene que cumplir ciertas reglas, tiene que cumplir ciertas normas. Y ahí es donde entra a tallar las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, hay una eterna discusión con varios colegas acerca del absolutismo y, digamos, el relativismo. Me dicen, no, definitivamente todo es NIF, me dicen. Y la pregunta también que queda planteada es, disculpa, pero ¿será cierto que todas las empresas en el Perú, incluyendo por ahí hay alguien que esté en el MIPE tributario como persona natural, lleve NIF? O sea, ha pasado por un proceso de adopción de NIF. Lo lleva parcialmente, entonces ahí salta el otro punto. Me dice, bueno, no, definitivamente no ha pasado por NIF. Bueno, lo que realmente es, está aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero en el fondo, los principios de contabilidad generalmente aceptados, que lo establece la Ley General de Sociedades, se vinculan a las NIF, me dicen, con la salvedad que son las NIF oficializadas en el Perú. Alto hasta ahí. Antes de continuar, ¿podemos hablar entonces que acá en el Perú hay versiones de NIF? No, hay que tener en cuenta un detalle importante. Las normas internacionales de información financiera, como vamos a ver más adelante, son emitidas por el IASB en Londres. Aquí en Perú pasan por un proceso de oficialización a cargo del Consejo Normativo de Contabilidad y de acuerdo a eso nosotros tenemos un setlist aprobado que se publica en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Pero son lo mismo? No, pueden haber algunas veces desfases temporales. Por ejemplo, el caso de la NIF 15. La NIF 15, para todos aquellos que declaran en nota a los estados financieros que han pasado por un proceso de adopción de NIF, lo más probable es que desde el año 2018 estén aplicando la NIF 15. Aquellos que no han pasado por un proceso de adopción de NIF y que están bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, pues lógicamente lo probable es que apliquen NIF 15 a partir del año 2019. Y la pregunta es, ¿y todas aquellas empresas o organizaciones que no elaboran ni siquiera nota a los estados financieros, qué harán? Diremos que están aplicando NIF, algunos dicen que aplican parcialmente, una forma elegante de decir, bueno, están aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero ese es otro tema de discusión aparte. Lo que quiero decirte es de que hay una suerte de regulación que trabaja todo ese proceso contable. Eso que implica decir desde el documento hasta los estados financieros, el proceso contable. Ahora, la pregunta para poder vincular con libros electrónicos, porque libros electrónicos es un tema tributario, si se afecta por alguna razón tributaria este proceso contable. Recordemos que el tema tributario está vinculado a los tributos, valga la redundancia,
Y pues dentro de los tributos nosotros encontraremos algunas normas vinculadas a libros y registros. Pero ojo con este tema, la norma tributaria, particularmente por citar alguna, la resolución 234-2006 UNAC, refiere al tema de llevado de los libros. Una cosa es llevado, otra cosa es llenado. El llevado se refiere a las formalidades tributarias que tienen que cumplir los contribuyentes con determinados libros y registros. Recuerda que la clasificación de los libros contables que afecta al proceso contable, hay libros obligatorios y libros voluntarios desde un punto de vista legal. Y esto afecta ahí. Entonces, el proceso contable se afecta por razones tributarias. La respuesta es depende. ¿No? Por ejemplo, registro de compras y ventas definitivamente se va a afectar, pero el libro diario puede tener otra connotación y así sucesivamente. Las normas internacionales de información financiera nos acompañan, siempre nos acompañarán, ayudan a sustentar nuestro trabajo, pero hay que tener en cuenta de que no todos definitivamente están aplicando NIF. De hecho, es importante recordar que hay un marco conceptual que regula este tema. Nosotros, antes de las NIF, ¿qué hacíamos? Antes de las NICOS incluso, ¿qué hacíamos? Aplicábamos principios de contabilidad. Lo que pasa es de que conforme va transcurriendo el tiempo, y eso creo que vemos cada vez más en la emisión de las NIF, si tú comparas el volumen de las NIC, el texto, los párrafos de unas NIC versus las NIF, por ejemplo la NIF 15, conforme van aumentando las NIF, lo más probable es que te haya mayor documentación. Cada vez más ese acuerdo, ese puente que se quiere establecer entre las NIF, que son emitidas por el JASB en Londres, y las USGAP, que están emitidas por el FASB, tratamos de que se unan, Entonces, de todas maneras vemos que se afecta de alguna manera estos estándares incrementándose, dejando el papel de lo basado, el enfoque de principios al enfoque regulado, el enfoque de reglas, ¿no? De alguna manera podríamos ver. Ahora, es obvio que las NIF son estándares internacionales, no es un estándar nacional. Esto lo emite el JASB. Ahora, son oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Sirven para regular la elaboración de información financiera, eso es totalmente de acuerdo. ¿Y por qué usar un estándar internacional? La característica básica de los estándares internacionales es que son de uso voluntario. Repito, los estándares internacionales son de uso voluntario porque una entidad no puede obligar a que todos los países en el mundo apliquen un estándar internacional. Ejemplo, las normas ISO de calidad o las normas vinculadas a estándares de gestión. Igual pasa con las NIF, pero aquí en el Perú, lógicamente, ya las normas locales de cada país pueden obligar a aplicar dichos estándares. Aquí en el Perú el proceso se llevó a medias, no se llegó a concretar. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, para la redundancia, este tema de las NIF y la auditoría para las empresas no supervisadas. O sea, las empresas supervisadas, ok. El grueso de las empresas que no presentan información a la Superintendencia de Mercado y Valores, a la Bolsa, ese grueso de empresas no, definitivamente no pasó por un proceso de adopción de NIF. Y cuando tú vas a hablar con ellos, lo más probable es que tengan por razón tributaria, me dicen. O sea, hagan en el fondo una aplicación parcial. Pero la idea de las NIF es que hay una unidad de criterio. Recordemos que las empresas con la globalización hoy en día afectan la economía de diferentes países. Y por ende, la información tiene que ser comparativa. Y esto lo garantizan las NIF. Esa es una de las ventajas del uso de un estándar internacional. Ahora, la pregunta es, ¿las NIF serán solamente un tema de registro? De hecho, tú vas a buscar en las NIF y dices registro, palabra contabilización, pero creo que el término que vamos a encontrar nosotros dentro de una norma internacional de información financiera es aquel que se refiere a lo que es reconocimiento y medición. ¿Será un tema solo de registro las NIF? Hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. La palabra registro probablemente la encontremos nosotros dentro del texto de las normas internacionales de información financiera, pero es más común hablar de reconocimiento y medición. El puente entre las NIF y lo que nosotros los contadores estamos más familiarizados con el registro se da a través de reconocimiento y medición. Entonces, decir que las NIF son solo registro y reconocimiento y medición es falso.
definitivamente, va más allá, porque usualmente dentro del cuerpo de las NIF tenemos el tema de presentación, que antes nosotros lo llamábamos revelación. Ahora, la siguiente pregunta, ¿será solo tema de presentación? Es la pregunta, ¿será solo tema de presentación? No, porque también afecta un tema de reconocimiento y medición. Entonces es completo, porque hablamos de normas internacionales de información financiera. Puede que digamos que solamente la NIF 1 sala de presentación, no es así. Habla de todo el proceso contable. Pero el proceso contable en el sentido de reconocer, medir, presentar, revelar, implica ello. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no vamos a encontrar nosotros dentro de las normas internacionales de información financiera reglas específicas de índole tributario, como por ejemplo para el uso de un comprobante de pago o de un documento. Eso también hay que tener en cuenta. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de los libros electrónicos, el primer mito que está apareciendo, porque bueno, a alguien se le ocurrió por ahí la brillante idea, digamos la brillante idea, porque la brillante idea, diríamos, así la brillante idea, porque no es una brillante idea, sino todo lo contrario, es la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica no existe. Muchos dicen, pero la contabilidad electrónica, te repito, no existe. Y hay otro video en el cual comenté acerca de este tema. No existe la contabilidad electrónica. ¿Cómo que no existe? Es que dado el funcionamiento en la práctica que se da en la contabilidad, no hay contabilidad electrónica. Que alguien de software te diga toda la contabilidad es electrónica, eso es falso. ¿Pero por qué? Me dicen. Ahí me voy al tercer punto acá de la diapositiva que vas viendo acá al lado. Dice SUNAT en el CIR. Creo que tú sabes qué es un CIR, ¿no? Un comprobante de información registrada. La pregunta es, ¿qué opciones te da? Hay contabilidad electrónica, hasta donde yo sé hay contabilidad manual y contabilidad computarizada. La contabilidad manual, obviamente a manito, y la contabilidad computarizada, que puede ser de dos formas. Puede ser física o electrónica. No decir que uno va a llevar toda la contabilidad electrónica, un contribuyente, es un poco difícil. Es algo que todavía estamos lejos de ello. Que una empresa que te provee software te diga, sí, se conta todo el electrónico, eso es, bueno, en el plano de lo teórico, de lo abstracto, pero en la práctica bien difícil. ¿Sabes por qué? Porque eso implica también reconocer y poder justificar ese tema a través de los niveles de los libros electrónicos. Y esto de alguna manera ver cómo le afecta a las NIF a libros electrónicos. Existen 3 niveles para libros electrónicos. No es de que todos los contribuyentes son electrónicos, falso. Y tú sabes que la mayoría del comportamiento del contribuyente, y esto lo sabemos como contadores, si no hay que usar libros electrónicos no vamos a querer usarlos. Eso es demasiado obvio. 3 niveles, me peco, solamente registro de compras y ventas y que está obligado bajo el numeral 21, 22, 23, 24, 25, 26. Si no entiendes esto de los numerales, puedes revisar nosotros en algún video acerca de, lo publiqué en libros electrónicos, ¿ya? Libros electrónicos y puedes ver numerales o obligación de uso de libros electrónicos y comento eso. Ahora, los PRICO. En los PRICO nosotros tenemos dos grupos. Los PRICO que llevan solo anexo 5, anexo 5 es diario, mayor, compras y ventas, y los que llevan el anexo 6, que prácticamente ahí sí podríamos hablar de un mayor número de libros electrónicos, o sea, aparte de llevar el compras, ventas, diario y mayor, va a llevar el libro de inventarios y balances, por ejemplo, va a tener que llevar el registro de activos fijos, el tema de costos, etc. Aquí entonces hay el problema, y probablemente ahí sí sea motivo de preocupación en ese nivel número, el anexo 6, que es afectado por NIF. Porque fíjate que cuando tú elaboras el libro de inventarios y balances electrónico, te exige la norma que tú generes tus notas a los estados financieros. Y obviamente en las notas a los estados financieros, tú me vas a declarar si estás aplicando NIF o estás aplicando PCGA. Ahí sí podríamos decir que hay una vinculación entre el electrónico y la NIF, si quieres, para plantear una situación específica. Ahí sí. Pero en el resto, no. La contabilidad electrónica está de lejos. La contabilidad electrónica tiene que pasar varias cosas. No basta con decir que es electrónico con el hecho de que tú pases tu voucher o pases tu comprobante electrónico y ya está, y es electrónico. No, porque lo electrónico implica todo el proceso. Todo el proceso. El hecho de que tú tengas compras y ventas que lo pases y el diario de mayor o el diario simplificado lo llevas electrónico, muchos colegas no lo quieren llevar todavía. Entonces no podemos hablar de una contabilidad electrónica. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, otro tema que
está aparte por el tema de presentación, que no tiene que ver mucho con el tema tributario, sino está más apegado para el NIF, es el tema de XBRL, el lenguaje porque lo hacen las empresas que están supervisadas en la SMB. Ahí sí, por ejemplo, mira cómo es afectado el tema de presentación por un tema electrónico. O sea, hay que saberlo manejar de alguna manera. A manera de resumen, las NIF afectan el proceso contable. Sí, eso es totalmente válido. Para los que aplican parcialmente, pues las NIF parcialmente, o diremos de una manera elegante, sí que aplicamos PSGA, principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero de algún lado tenemos que sacar. En el fondo yo creo, lo que sucede es de que aplicamos un marco, los colegas que no aplican NIF, o sea que no han pasado por proceso de adopción de NIF, tal como dice la NIC 8, que en el caso, por ejemplo, de ausencia de una NIF que aplicamos un marco conceptual o criterios asociados o que de alguna manera se vinculen con el marco conceptual que nosotros conocemos. Yo pienso que también, de alguna manera, aquellos colegas que no están adoptando, no han pasado por un proceso de adopción de NIF, ni siquiera me cumplen la NIC número 1, pues aplican una suerte de criterio tributario en la medida que el tema tributario renta, por si acaso renta, afecte al marco conceptual, pero es bien raro, o sea, fíjate que ni siquiera la norma tributaria, renta, te define qué cosa es un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso o gasto. Te dice de vengado, ¿no? De ingreso y gasto, pero no te dice eso. Entonces, lo que pasa es que yo creo que un colega que no ha pasado por proceso de adopción de NIF le está aplicando un marco conceptual antiguo, que ya no está vigente, ¿no? Porque sabe que es un activo, ¿no? Podemos entender que haya contabilidades todavía que se lleven así. Dicen, activo, bienes y derechos de la empresa. Pasivo, deudas de la empresa. Patrimonio, activo es igual a menos pasivo. Ingreso, las ganancias. Gasto, la pérdida. Está bien para un alumno que es de primer año, un cachimbo, puede ser una persona que no maneja contabilidad. Pero esos términos y esas definiciones no pueden aplicarse. Nosotros tenemos un marco conceptual y hay que tener en cuenta muy al detalle, sobre todo ahora que vienen cambios sobre el mismo. Ahora, los libros electrónicos a veces afectan el proceso contable y eso es totalmente cierto. Totalmente cierto. Por ejemplo, para un sujeto MEPECO le afecta el tema de las compras y las ventas. Eso es totalmente válido, pero el resto no. Y un MEPECO no solamente tiene compras y ventas, tiene otras operaciones. Nada más como consecuencia de las compras y ventas, tú tienes los cobros y pagos. Y eso no va a estar afectado, pues obviamente por libros electrónicos. Ahora, una cosa esto siempre me gusta vincular, porque muchos hablan acerca de la tributación y las NIF y realmente eso es un engaño. Dice, una cosa es IGB y otra cosa es NIF. De hecho, yo digo, ¿en qué parte del IGB nosotros vinculamos a las NIF? O sea, ¿en qué parte del registro de compras y ventas vinculamos con las NIF? Y hoy en día, con el tema del devengado, con el 1425 y la NIF 15, hay un tema de interpretación terrible. El registro de compras va a seguir siendo como tal, no va a cambiar nada, no va a cambiar por la NIF 15, no va a suceder. El registro de compras y ventas se regula por normas tributarias, tiene un proceso tributario, no va a ser afectado por las NIF. Pero nosotros tenemos otros libros, que son los libros que centralizan, que están vinculados a renta, que están vinculados al proceso contable. Para hacer un proceso contable yo requiero los libros principales. ¿Cuáles son los libros principales? Diario, mayor, libro de inventarios y balances. Esos libros sí están vinculados a NIF o a principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero la pregunta dice, pero ¿SUNAT me puede obligar a aplicar NIF? La respuesta es no, salvo que ese aspecto está regulado dentro de la norma del impuesto a la renta. ¿Cómo pasa, por ejemplo, para costos posteriores NIC 16? Entonces, una cosa renta y NIF. Creo que el impuesto a la renta es el tributo que más se vincula a la NIF. De alguna manera podemos decirlo así, pero decir que todo, a ver que alguien le aplique NIF, por ejemplo, al ITAN, o que le aplique NIF al impuesto al patrimonio vehicular, al impuesto al patrimonio predial, no aplica. Ahora, ¿qué pasa entonces con el proceso contable? El proceso contable, que implica la elaboración de estados financieros, es afectado por normas. Esas normas son las normas internacionales de información financiera, que no son aplicadas por todos, son aplicadas de forma parcial. Algunos aplican un marco conceptual algo lejano a lo que tenemos ahora. Es la realidad, que no podemos negarlo. No todos han pasado, todas las empresas no supervisadas no han pasado por procesos de adopción de NIF, entonces hay que tener cuidado con ello. Es decir, que la contabilidad es electrónica, yo creo que todavía no, porque todavía, lo mejor ejemplo es en la práctica. Nosotros algunos libros los sacamos en formato de PLE y otros libros todavía los seguimos imprimiendo, ¿no?
A pesar, una cosa es llevar contabilidad computarizada, otra cosa muy distinta es electrónica. ¿Ya? Y ahora, las NIF, como siempre decimos, si quieres alguna vez plasmarlo, está probablemente con el tema de proceso contable en libros, libro diario, y por ende que te saca el libro mayor, pero hablando de criterios de medición, de reconocimiento, ¿no? Que van a afectar algunos ajustes que nosotros podemos hacer en el libro diario y que a lo mejor generan algunas diferencias a nivel de NIC 12. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien amigos, espero que les haya servido estas reflexiones y estos puntos de vista. Siempre es conveniente discutir, tener en cuenta diferentes aspectos de percepción de nuestra profesión. A veces nosotros creemos el término y pues lo aplicamos tal cual está y eso es errado. ¿Ya? Muy bien amigos, solamente invitarlos a seguirnos a través del canal de YouTube, está fácil, CPC Dionisio Canagua, o si no, también pueden obtener información de nuestros talleres a través de eventos@perugestión.org o el servicio de asesoría también a través de eventos@perugestión.org. Muchas gracias por su atención.